día, hermanos, reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Berit. La meditación de este día está basada en el libro de Ruth, versículos del 1 al 14, y se titula Jehová haga con vosotros misericordia. Los sucesos que se narran en el libro de Ruth tuvieron lugar en la época de los jueces. Este periodo comenzó desde la muerte de Josué y continuó hasta los tiempos del profeta Samuel, por un periodo aproximado de 400 años. El libro de Ruth se cree que fue escrito por el profeta Natán. Ruth fue bisabuela del rey David, perteneció al linaje terrenal de Jesucristo. Vos proporciona la única figura del pariente redentor en la redención que tuvo lugar con Ruth. La palabra hebrea Goel significa pariente redentor y es esencial que se entienda y se comprenda para que podamos a su vez entender la obra de expiación. Esta figura nos recuerda el amor de Dios y que somos salvos solo por gracia que es en Cristo Jesús, quien derramó su sangre por nuestros pecados y es el instrumento del perdón por el que nuestra fe es que alcanzamos misericordia. Ruth era una mujer extranjera, una gentil, que vino a ser una parte muy importante del pueblo de Dios. En el primer versículo de nuestro pasaje dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Los días en que gobernaban los jueces eran de hecho días oscuros para Israel. El periodo se caracteriza por la frase: cada uno hacía lo que bien le parecía. El hambre en Israel significa que Dios no se ha agradado de sus obras. Todo el pueblo había pecado y ahora estaban recibiendo las consecuencias. Belén era una zona agrícola muy rica. Su nombre significa casa de pan. Pero ahora los tiempos eran difíciles. Los campos no producían y no había comida, por lo que la familia emigró a Moab. En los versículos del 2 al 5 de nuestro pasaje dice: el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Elimelec y su familia llegaron a Moab. Elimelec, Noemí y sus 2 hijos, Mahlón y Kelión, no encontraron una vida fácil. Los moabitas eran gente con otras costumbres y otras creencias, que tenían muchos dioses a los cuales adoraban. En Deuteronomio 23:3, Jehová había prohibido tener tratos con ellos. Elimelec murió y su esposa Noemí se quedó con sus 2 hijos, que tomaron esposas entre las mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Una vez más, esto fue una desobediencia para Jehová. Dios había mandado que no se casaran con mujeres moabitas. Ahora, al quedar viudas, que esto era una desgracia muy grande, era pertenecer a la clase más baja. No tenían derechos de ninguna especie y vivían de la caridad de las demás personas. En los versículos 6 y 7 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab
porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí escuchó que Dios estaba bendiciendo al pueblo de Israel y decidió regresar a su pueblo, a Belén. 3 mujeres, viudas, sin hijos, en camino de Judá. Una anciana y 2 mujeres que serían consideradas extranjeras. En los versículos 8 y 9 dice: y Noemí y sus 2 nueras dijo: andad, volveos, cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga de vosotros misericordia, como la habéis tenido vosotras con los que murieron y conmigo. Os conceda el Señor que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Y luego las besó. Pero ellas, alzando su voz y llorando, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Comenzaron a caminar, pero por el camino Noemí comenzó a conversar seriamente con sus nueras. Es de llamar la atención, pero al parecer existía una buena relación entre las nueras y la suegra. Teniendo en cuenta el bienestar de sus nueras, Noemí les aconseja que se queden en su tierra, lo que significaría volver a su casa, a su mismo pueblo. Noemí deseaba que Dios fuera bondadoso con sus nueras. Orfa y Ruth tenían sus familias en Moab, lo que sería una idea más que atractiva el quedarse en este lugar y no ir a otro lugar que no era conocido para ellas. Pero Noemí no lograba convencerlas. En los versículos 10 y 11 dice: y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. De acuerdo a las leyes antiguas de Israel, si una mujer joven quedaba viuda sin haber tenido un hijo, entonces uno de los hermanos del esposo muerto era responsable de actuar como padre sustituto y proveerle un hijo. Noemí les estaba diciendo que no tenía otros hijos para darlos a sus nueras. Noemí les insistió fuertemente en esta segunda ocasión para que regresaran con sus familias y a su pueblo. Noemí era consciente de que Dios había juzgado a su familia por abandonar su tierra, que estuvieron viviendo con los impíos, paganos e idólatras. Estas decisiones tomadas en el seno de su vida familiar estuvieron equivocadas, en contra de la voluntad de Dios, y solo les había traído amargura y aflicción de espíritu. Esas son las consecuencias evidentes para aquellas personas que deciden actuar sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Al final, Noemí está reconociendo el origen de sus males y aceptando con sumisión la voluntad de Dios. Hermanos, esa es la actitud que Dios quiere de nosotros. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En vez de adoptar una actitud de negación o de rebeldía en determinadas situaciones de nuestra vida, debemos de tener el espíritu de humildad que tuvo Noemí, colocándonos en las manos de Dios para que Él coloque nuevamente
nuestra vida en la senda de sus planes y en sus propósitos. En el versículo 14 de nuestro pasaje dice: y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Orfa y Ruth se habían criado en hogares paganos e idólatras. Cuando se casaron, llegaron a vivir a un lugar en el que se rendía culto a Jehová. Pero al final, cada una de ellas toma su decisión de cómo será su vida. Lloraron con su suegra, le demostraron su cariño, su amor, pero Orfa besó a su suegra Noemí y decidió que lo mejor para ella era regresar a su casa, a su familia, a su antigua vida. Pero Ruth se quedó. En Josué capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta fue la decisión que tomó Ruth, la decisión más importante de su vida. Decidió quedarse con Noemí, demostrando su fe en Jehová. Se arriesga a ir a otro pueblo, a un lugar que no conoce, a través de la convivencia diaria con la familia. Ruth había llegado a apreciar a su suegra y, confiando en Dios, sigue adelante. Hermanos, en momentos difíciles de prueba, enfermedad o de decisiones, debemos tener presente a quien servimos. Nuestro Dios está sobre todas las cosas y Él siempre tiene misericordia de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima.